¿qué está pasando y qué pasó en 1970, 1986 con esos campeonatos internacionales de fútbol? ¿Qué pasó en el tema social? Y estas son historias que dejaron de contarse. México ha sido sede de 2 Copas del Mundo que no solo marcaron al fútbol, también retrataron el momento social y político del país. El Mundial de 1970 se jugó en un México que buscaba mostrarse moderno, estable y organizado, pero el recuerdo del 2 de octubre de 1968 seguía presente. Durante la inauguración en el Estadio Azteca, el presidente Gustavo Díaz Ordaz fue recibido con una rechifla multitudinaria. El gesto evidenció la distancia entre el discurso oficial y el ánimo de una parte de la sociedad. También hay que recordar que la gente en México se abarrotaba y se sentaba y se juntaba para ver en los grandes almacenes los partidos, porque todavía no había tantas televisiones en los hogares. La que primaba en ese entonces pues era la radio, ¿no? Como tal. La gente escuchaba los partidos en la radio y uno que otro los podía ver en vivo por la televisión de algún vecino o la televisión en algún almacén. Fue el primer mundial transmitido a color para gran parte del mundo. En México, muchas familias aún lo vieron en blanco y negro, reunidas frente al televisor, con matracas, banderas de papel y playeras mundialistas. El 7 de junio de 1970, pocos llegaron al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de México 4-0 sobre El Salvador. Sí, me llevó mi papá. Bueno, en una de esas festividades de los triunfos, nada más fuimos una vez al Ángel de la Independencia, que me llevó mi papá, porque pues, yo tenía 15 años, entonces tenía que ir con él. El Mundial de 1986 llegó tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que dejó miles de muertos, damnificados y edificios colapsados. El país enfrentaba además una severa crisis económica bajo el gobierno de Miguel de la Madrid. Las devaluaciones, la caída del poder adquisitivo y el malestar social eran parte del día a día. Fue muy importante durante mi infancia. Recuerdo que cuando eran los partidos de México, nosotros teníamos una reunión familiar. En ese tiempo, obviamente, no tuve la fortuna de ir a un estadio, pero sí el ambiente en las calles era distinto. Me acuerdo que era mucho colorido. No se veían tantas playeras, pero sí el tema, por ejemplo, cuando la canción que motivó para el Mundial. Miguel de la Madrid, acompañado de su distinguida esposa, la señora Paloma C. de la Madrid. En la inauguración, el presidente también fue abucheado. La protesta reflejó el enojo por la respuesta oficial tras el sismo, pero el torneo funcionó como una pausa colectiva, un respiro en medio del duelo y la incertidumbre. La mascota Pique, las porras, los tambores, las antenas improvisadas y la figura de Diego Armando Maradona marcaron aquella copa. Empezaban a estar de moda, todas las selecciones tenían sus propias canciones. México, mi amor, la de la selección alemana, el equipo tricolor con la selección de México, pusieron a los jugadores a cantar en ese entonces. Era una época en la que todo lo que se pudiera hacer de marketing estaba en ciernes y pues valía de todo, ¿no? Con tal de ganar. México celebró 2 mundiales, llenó estadios y vivió el fútbol como fiesta nacional. Pero en 1970 y 1986, las gradas también hablaron de heridas sociales, crisis y descontento. El balón unió al país, aunque no borró las tensiones de su tiempo. Hay que sacar algo muy importante. El Mundial 1970 se transmite a color a todo el mundo. En México, blanco y negro.